Pijao Editores presenta Nuestra cultura. Nuestra cultura. ¿Qué tal? Bienvenidos a Nuestra Cultura TV, este espacio que llevamos desde Pijao Editores hasta sus casas para hablar de cultura y llevar diferentes artistas. En esta ocasión se trata de un poeta, nacido en el desaparecido Armero, en el corregimiento de Guayabal. Hernando Guerra ha sido uno de esos que no ha permitido que le digan cómo se hace la poesía. Simplemente lo hace desde su alma, lo hace desde su corazón y es lo que le ha dado resultados. Nuestra cultura. Yo nací en Guayabal Armero en 1954 y viví allí hasta los 18 años. Mi infancia pues transcurrió ahí en el pueblo. Hubo mucho camino, mucho recorrido entre Guayabal, la finca de mi abuela. Yo tengo muchos recuerdos de ese camino. Subía, pues primero salía uno pues de Guayabal, llegaba al río Sabandija y luego seguía como una lomita, como una colina, y después se internaba uno por una quebrada, Tres Quebradas se llama eso. Allá en Armero hace de 28 a 34 grados fluctúa la temperatura. Entonces, ahí en esa parte que era bien, pues que los árboles hacen como un techo y una techumbre delicioso. Y por ahí empezó pues a surgir la poesía. Ese es como el primer contacto que tengo yo con el canto de la naturaleza. Ahí empieza como a surgir la poesía. Un colegio departamental fundado por el sacerdote del corregimiento. Fui fundador de ese colegio, el Colegio Jiménez de Quesada. No tenía sino hasta cuarto bachillerato. Ahí empieza pues a gestarse también la lectura. No hay biblioteca en la casa. Yo no nací, no soy descendiente de poetas ni de escritores. Al contrario, mi madre y mi abuela eran analfabetas. En alguna ocasión le decía a un poeta amigo, analfabetas pero sabias. Y bueno, las lecturas, pues en la medida en que no hay biblioteca, entonces acudí a la biblioteca del padre del sacerdote, que a la vez era el rector del colegio. 1954, en 1972 terminé pues cuarto bachillerato. Quinto y sexto, la opción era irse para el Instituto Armero, que era el colegio como más cercano, pero yo me fui para Cali. Era el mejor estudiante de la escuela, siempre en todos los cursos. Ya en bachillerato, de pronto me sostuve entre los primeros, ya solté el primer puesto, ya iba, pero no pasaba del tercero. Bueno, hay algo que debo decir. A mí me pusieron a estudiar ya tardecito, un poco más, y no me ponen a estudiar y hubiera seguido el rumbo de mis primos, pues mis tíos, todos ellos campesinos, con tierras, fincas, algunos propietarios, otros que las administraban. Entonces los primos míos, por parte de mi madre, tenían ese destino, y es más, allá están. Pero en Cali, mi hermana mayor, ella empezó a darse cuenta de mi precocidad y de mi aplicación, que me gustaba el estudio. Y entonces, aún en su precariedad, porque pues ella apenas estaba empezando a trabajar también allá en Cali, pues me ayudó. Y bueno, me pusieron a estudiar, pero me pusieron a estudiar a los 9 años, cuando lo normal es como a los 6 o 7. Eso es como primera etapa, Guayabal, 1954-1972. Segunda etapa de la vida de Hernando Guerra, del 72 al 87. ¿Qué pasó en Cali? En Cali llegué con ese cuarto bachillerato aprobado. Estuve trabajando, estamos hablando ya, pues me fui en noviembre del 72, casi diciembre. O sea que prácticamente hablamos de 73. Duré en ese 73 casi todo el año,
por ahí trabajando pues con trabajos precarios, oficios precarios. Casi que fui fundador de una empresa de transportes. Lo que me tocaba hacer era prácticamente bracero. Trabajé también cambiando canales y tuve un buen trabajo también, un trabajo hermosísimo, mesonero. Ah, no, hubo otro trabajo que fue vendedor de electrodomésticos puerta a puerta, vendedor puerta a puerta, y me estaba yendo bien, me estaba yendo bien. O sea, yo me estaba volviendo el vendedor estrella. En esas pasé pero eso era tenaz, eso era fuerte, eso era un trabajo muy duro. Y pasé por el SENA y había un aviso de convocando, pues invitando a entrar a un curso de contabilidad comercial. Yo me inscribí, presenté el examen y resulté después, para sintetizar, estudiando por accidente contabilidad bancaria, y a través de eso pues me vinculé al sector financiero. Ahí se empieza pues a manejarla en esa etapa que me volví dirigente sindical después de estar como a los 2 años de estar ya trabajando. El curso era de 2 años, ni siquiera arenguero, orador, me volví el dueño de la palabra sindical. Se conforma toda esa etapa que es de actividad sindical allá. Al año de haber ingresado al sindicato, por allá en un cargo, una secretaría, un cargo bajo, por mi actividad y porque era el vocero, porque hablaba en público, los otros no hablaban en público, y por mi capacidad de trabajo y por las ideas, por la creatividad, por la poesía. Escribía poesía sindicalista con un seudónimo. Aquiles Sindicato era el seudónimo. Una cuestión bien graciosa. Y ponía los poemas en las carteleras de las sucursales. Entonces me nombraron presidente de la subdirectiva del BAC. Y en el 87, en una Asamblea Nacional de Delegados, nombraron a Hernando Guerra presidente nacional de la organización. Y ahí es donde, como la sede queda aquí en Bogotá, pues duré 6 meses pensando en viajar a Bogotá. Me vine a finales del 87 y ahí arranca otra etapa. Empecé a estudiar Derecho en la Universidad Libre. Iba escribiendo poesía, que ya había escrito en Guayabal algunos poemas desde los 15 años, poemas cargados de adjetivos porque leía mucho a Barba Jacob y a Mado Nervo, bueno, estos modernistas. Pues ya aquí en Bogotá, en el 94, pues publiqué el primer libro, un libro amoroso. Escribir poesía amorosa es bastante complicado, dice Rilke. No fue muy bien recibido el libro. Y ahí en el SEX, creo que se llama, Centro de Estudios Profesionales de Cali, se llama o se llamaba ese centro del militante del Partido Socialista de los Trabajadores. Yo fui a estudiar allá, validé el bachillerato, pero estaba la inquietud de publicar. Cuando me gané ese concurso allá, me dijeron, ¿tienes más poemas de ese nivel? Yo dije, yo creo que sí, pues habría que los miraran, porque tú podrías publicar ese poema, es muy bueno, y si tienes algunos otros poemas, tienes 30, 40 poemas de ese mismo tono, de ese mismo nivel, pues podrías publicar ya. Y claro, cuando llegué aquí a Bogotá, ya en el 94, recuerdo mucho, ahí entra Gabriel Arturo Castro, miramos los textos, me dijo, pues yo de ti esperaría, ¿por qué no sigues escribiendo? No te apresures, no hay tanto afán, no debe haber afán de publicar. Lo cierto es que publiqué Pájaro Azul. Eso fue en el 94. Lo de la poesía era como un juego, nada serio, como una lúdica, como un hobby, que me permitía incluso esto como relajar la actividad sindical, que es una actividad muy fuerte. Yo en esencia era dirigente sindical. Entonces la poesía era más bien como esa otra parte, de tal manera que cuando publiqué La Noche del Árbol en el 98, yo mismo me sorprendí de que fue muy bien recibido. Nelson, que no había estado como muy de acuerdo con Pájaro Azul, saludó ese libro, escribió el epílogo, el prólogo lo escribió Celedonio Orjuela Duarte. La poesía, como la concibo yo, como la veo yo, como la miro yo, es así, es inconsciente. Sigo escribiendo poesía de la misma manera. Yo nunca planeo, no hago nada previo, simplemente
escribo. Yo no estoy de acuerdo con lo que hacen, por ejemplo, los jóvenes ahora y también y los no tan jóvenes, porque enseñan en los talleres de poesía y en las universidades en escritura creativa, que hay que leer e imitar a los poetas mayores, entre comillas. A mí no me parece que sea por ahí. Hay que leer, sí, claro, leer todo lo que más pueda. No tanto tampoco. Leer con calma y con pausa para digerir. E interiorizar, esa es como la digestión, interiorizar esas lecturas que se reúnen con la observación. El poeta necesariamente es un observador. Y me han ocurrido cosas especiales. Casi siempre en las entrevistas repito una anécdota de un poema Fisuras que me llegó una imagen. Todo escombro tiene su precio. Le dije a la mujer de ese entonces, eso no significa que haya tenido muchas mujeres. Oye, Betsabé, me está rondando una imagen que me parece como interesante. ¿Cuál? Todo escombro tiene su precio. Casi pasó un año que me rondaba esa cuestión y yo nada, yo no me puse a mirar, oye, a ver qué poeta está cercano a eso para imitarlo, no. De pronto alguna vez me senté y escribí todo el poema Fisuras. Todo escombro tiene su precio. Vale lo que mide o pesa y es metal herrumbroso en horas de consumo, guerras, holocaustos. Sacrificio en tierra ajena, exilio del sueño que atesora, cofre de milagros, historia mancillada como virgen de clausura. Todo escombro tiene su precio. Ruina o esplendor en los matices del blanco, acaso ilumina este camino que bordea las fisuras de la noche. Se vino todo completico. No soy muy amigo de concursar, pero sí he concursado y he notado que como que no, que la poesía que yo escribo no la entienden los jurados o no les interesa, no les importa, y entonces pues lo sacan a uno y uno no llega al jurado que es el último, los tres jurados, pues los prejurados lo sacan a uno del camino. Y pienso que es por eso. No, este tipo, este concursante, este participante, pues como es anónimo, no, por ahí no es, se quedó por allá en ese cuento de las imágenes y las metáforas y la música y la cadencia, no sé, de pronto estoy pecando yo como de conservador, que soy bien de izquierda, no solamente liberal, sino de izquierda, puede ser una dicotomía allí. Yo continúo hasta el 2002 en la actividad sindical. Y yo en el 2002 lo entregué como con 3.000, 4.000 afiliados. En el 2004 publico Ciega Luz y en el 2007 publico Sombra Embestida, que humildad aparte es uno de mis mejores libros. Entonces mira que hay un reflejo. Me zafo de la actividad sindical, de toda esta cuestión tensionante, estresante, y fluye la poesía. Porque en 2010 viene Tríptico de la Luz, que es cuando Pablo Pardo funda Casa de Libros y hace uno de los trabajos más importantes que ha habido en los últimos años en Colombia, que es la colección 50 poetas colombianos y una antología, o sea, 50 poetas que tienen una antología personal y otros que de pronto no acceden, no alcanzan a llegar a ese nivel. Entonces los reúne en una antología, reúne a un grupo de jóvenes que están de pronto empezando a escribir. Eso es uno de los trabajos más, junto con Viernes de Poesía y después con la antología que publicó como un Presencia, que arranca a partir de 1931, que es el año en que empezó a publicar Aurelio Arturo. Compilaron 70 voces importantes ahí. Nuestra cultura. Y que vengan muchos más invitados. Hay mucha gente que seguramente le encantará contar su historia, que si quieren estar un poquito empapaditos de lo que pasa en nuestro país y un poquito menos de lo que pasa afuera, pues que hay que ver nuestra cultura. Bueno, pues primero felicitarlos por este programa.
es una labor que no muchos la consolidan y que de pronto muchos olvidan fácilmente, pero ustedes han consolidado esto por más de un año. Y pienso que es, digamos que, un deber de todos los ibaguereños, de todos los tolimenses, pues adentrarse en este mundo tan interesante que están desarrollando todos ustedes, que nos permite conocernos, reconocernos y ver todo lo que hace Ibagué y que a veces no valoramos, ¿no? Que a veces, digamos, pensamos que aquí, que en Ibagué no hay tan buenos músicos o que no hay tan buenos gestores culturales o que no hay tan buenos artistas y en realidad lo que nos encontramos es una sorpresa enorme de que hay un talento grandísimo pero que está desconocido. Nuestra cultura. Aunque en el mundo de la poesía se conoció de manera tardía, el gusto de Hernando por la literatura se despertó desde muy joven. Por eso, su poesía ya ha sido traducida a diferentes idiomas. Suma 6 poemarios, además de haber participado en 3 antologías y de ser destacado como uno de los grandes poetas de Colombia. Nuestra cultura. Pájaro azul, La noche del árbol, Ciega luz, Sombra embestida, bueno, incluidas las antologías, ¿no? Seis poemarios y 3 antologías, más exactamente, ¿sí? Sombra embestida, después viene la antología de Viernes de Poesía, después sigue Tríptico de la Luz. No, saqué pues Pájaro Azul, porque es una isla, eso es una poesía amorosa que no. La noche del árbol, Ciega luz y Sombra embestida. A Benur Sánchez Suárez le encanta de hecho escribió un hermosísimo ensayo. Y después viene otro poemario, ya en 2014, que publiqué con Cuadernos Negros. Ahí publiqué El tiempo que nos resta. Y después vino otra antología, Restauración del Fuego, que es esta. Aquí está. Esta pues dio lugar al premio Damaso Alonso de la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras en 2017. El libro se publicó en Rosa Blindada en 2016. Tuve la fortuna de que lo prologó Guillermo Eduardo Pilía de la escritura. Y después vino Flor de Precipicio, el año entrante, se publicó en 2016, que lo prologó Jaime García Mafla. 9. Este año Seusis Vargas hizo un proyecto, pero salió pues el libro electrónico, eso se llama Obra Abierta, invitó 40 poetas, ese se llama La dicha del vértigo, pero está electrónico. Yo pienso que deberían suprimir, si es que todavía está, la clase de religión en primaria, por ejemplo. Quitar eso y enseñar más bien poesía, ¿sí? En vez de eso, enseñen poesía. Mire, si a un niño le empiezan a decir poesía, a enseñar poesía, desde esa tierna edad, va a ser un ser humano muy diferente a los seres humanos que estamos por ahí, que estamos por acá, por estos lares. Dijo Rimbaud, el poeta definirá la cantidad de lo desconocido despertándose en su tiempo. La poesía es como lo dijo Brodsky, es la misión del hombre. Mira, ¿qué pasa con Anticuario? Anticuario, yo viví en la calle de los Anticuarios en Chapinero. Eso es 61 con novena. Y bueno, entonces, claro, yo salía, a veces ebrio, a veces sobrio, casi siempre más lo primero que lo segundo. Y los Anticuarios. Estando en ese lugar, nació el poema Anticuario, sin el artículo. Y una vez me encontré con Jorge Eliezer Pardo, con Jorge Eliezer Pardo, que tenía, en ese tiempo él tenía, creo que era un programa de televisión que llamaba, si no estoy mal, Babelia, Babelia. Y tenía el estudio ahí en la 59, entre séptima y sexta. Y una vez me invitó al apartamento, y bueno, lo primero que yo observo en el apartamento es antigüedades por todas partes. O sea, las antigüedades son una forma de embellecer una sala, un lugar. Entonces le dije, oye, Jorge Eliezer, coincidimos con el cariño. Y entonces le comenté a Jorge Eliezer, le dije, oye, Jorge Eliezer, yo tengo un poema
inédito que se llama Anticuario. Me dijo, ¿verdad? Yo me fui preparado, una invitación, entonces llevé el libro, lo publiqué en Ciega Luz. Yo creo que cuando nos encontramos con Jorge Eliezer yo había publicado solamente Pájaro Azul y La Noche del Árbol, entonces yo creo que eso fue y eso fue en el 98. Yo creo que por ahí por el 2000, de pronto no fue que nos encontramos con Jorge Eliezer. En el 2003 publiqué y salió Anticuario en el libro. Estoy escribiendo, prácticamente terminé un poemario, entonces estoy como pensando publicarlo. Tenemos un proyecto con una de las mejores editoriales colombianas de publicar, porque es que en Restauración del Fuego se publicó como algo así como el 60% de mi trabajo. A esta edad hay que empezar como a reunir, como organizar la obra, reunirla para que no quede que por ahí disperso. Y bueno, esa otra parte donde precisamente va Anticuario, antología también, con el título de uno de los poemas también emblemáticos, que se llama Tal vez una señal, que tampoco pues salió acá. Entonces, publicarlo bajo ese título, pues tengo la fortuna de que me pueden leer en inglés, parcialmente, ¿no? Claro, allí están traducidos al inglés el poema La Casa, el poema Albedrío, estaba traducido Monólogo del Pájaro, también está traducido al francés, tengo traducción al francés, al portugués, me reservo, pero hay un proyecto que se está cocinando, que está por allí, debe salir este año, también ahí junto creo que con 40 poetas. Yo participé por invitación de una poeta antioqueña radicada en París, en una antología bilingüe. Ella tradujo los poemas. Es un trabajo muy importante, se llama Poetas Colombianos Siglo XXI. A ver, el mensaje es puntual, concreto. Alejarse, hablando de los muchachos, alejarse de lo banal y leer, pero leer no con esa avidez compulsiva que algunos, lector ávido, lector consumado. Hombre, tampoco, porque eso pasa lo mismo que cuando uno come y come y come y no hace pausa y no digiere, entonces termina con indigestión. Y no, tampoco. Esa interiorización de las lecturas, sumadas a la observación, sumadas a las experiencias, todo eso va al inconsciente, todo eso va allá. Eso es lo que permite una escritura de calidad, sea en el caso particular de la poesía, o sea en narrativa, o en dramaturgia, o en ensayo. Pero hablando de poesía, eso se va enriqueciendo allá, y eso es lo que produce una buena escritura, cualquiera que sea. Entonces, para los jóvenes, los que están empezando, la poesía es la máxima expresión del ser humano. Nuestra cultura. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Nuestra Cultura TV. No olviden suscribirse en el botón rojo, seguirnos en Facebook, dejarnos sus comentarios, sus sugerencias de personajes para el programa. Estamos en contacto durante la semana y nos vemos el próximo capítulo con un nuevo invitado y una nueva historia. Nuestra cultura. Aquí termina Nuestra Cultura.
Nuestra cultura.